Esta es la bahía de Nipe, en la provincia de Holguín, al oriente de la isla, la más extensa de Cuba y una de las bahías de bolsa más grandes del mundo. Según la tradición, en estas aguas, un día no precisado del siglo XVII, apareció flotando la imagen de la Virgen de la Caridad, la misma que hoy se venera en el Santuario del Cobre y que es la patrona de Cuba. También mi pueblo surgió en estas aguas. Se llama Antilla. Hoy es uno de los más pequeños y pobres de Cuba, pero no siempre fue así. Antilla nació con vocación de grandeza. Hasta se le llegó a vaticinar que se convertiría en una de las principales ciudades de Cuba. Por fe, esperanza y júbilo, nuestros abuelos le construyeron una ermita a su Virgen de la Caridad, de cara a la bahía, para celebración y gloria del pueblo. Por ceguera, obstinación o necedad, la ermita fue destruida y tirada al mar. Hoy no son pocos los que piensan que los quebrantos de mi pueblo comenzaron con la ofensa a la Virgen. Ellos creen que solo volveremos a encontrar el camino de la prosperidad cuando sea elegida de nuevo la ermita y restablecida la imagen rescatada del mar. Vivo en otra ciudad, distante geográficamente de mi pueblo, pero aquí regreso siempre para recuperar los olores y los sabores de la infancia. Hay mucha historia que contar de Antilla. Esta es una de ellas. En 1898, cuando los mambises estaban venciendo a las tropas españolas, se aparecen los vecinos del norte, sin ser convocados, para participar en la contienda. Al final, España es derrotada y Cuba logra su independencia. Los españoles se retiran, pero los norteamericanos se quedan, con el pretexto de salvaguardar la libertad conseguida a fuego y sangre por los cubanos. Es así como en 1902 nace la República de Cuba, formalmente soberana, pero en la realidad atada a los intereses neocoloniales de los Estados Unidos. El capital del norte comienza a penetrar libremente en la isla. William Van Horne, norteamericano, presidente de la compañía de Cuban Railroad Company, construye la línea férrea que conecta a Santa Clara con Santiago de Cuba, tramo que termina de unir a todo el territorio nacional con un ferrocarril central. En la región oriental se instalan compañías norteamericanas. Comienza el auge de la industria azucarera. Como necesitaban un puerto de embarque accesible y cercano, le llamó la atención la bahía de Nipe, y hacia allá se dirigieron. Van Horne llega a Punta de Corojal, aprecia la inmensa bahía de Bolsa, la belleza del lugar, la excelente situación geográfica y dice: esta será la segunda Habana. La segunda Habana, así se llamará. André Oliver, un español cubanizado, sugiere el nombre de Antilla, por sonoridad y por su relación con el apelativo que lleva el conjunto de archipiélagos, del que Cuba es la perla. El 22 de febrero de 1905 hace su entrada al poblado de Antilla el primer tren, anunciando con su silbido de vapor que estaba llegando el progreso a este rincón de la nación cubana. Con ferrocarril y puerto, Antilla comienza un desarrollo acelerado.
actividad portuaria en Antilla viene desde aproximadamente 1905, en 1902, y la concluyen en 1905 el ferrocarril Antilla, en febrero de 1905, entra el primer tren Antilla. Y ese muelle que tenemos allí era el muelle número 0, o sea, era el muelle con que se contaba en aquella época principalmente. Allí es donde comienza realmente el puerto de Antilla, ahí es donde nace todo. De ahí para allá todo era muelle, hasta llegar, digamos, hasta la estación del ferrocarril. Y todo eso estaba lleno de goletas que venían de distintos lugares, de Baracoa, de Yamanigüey, de Chivirico, de toda esa zona con madera y travieso. Hay que tener una idea de lo que era en aquella época tener 9 almacenes, la capacidad que había de almacenaje, por tanto, de movimiento del puerto. No le digo que habían 3 barcos cargando azúcar y eran más de 500 hombres los que salían y entraban al almacén y para el muelle y para el puerto y para el cabotaje. Los barcos que venían aquí de Baracoa a descargar coco y cacao. Por este puerto llegaron, como antes dije, a exportar 28 centrales. O sea que yo deduzco que la mayoría de las provincias, de los centrales de la provincia de Oriente, exportaban por aquí. No hemos mencionado la terminal mielera, que también exportaba mieles. Venían aquí barcos de línea regular, que no recuerdo el nombre de la línea, pero sí conozco el nombre de los barcos como el Monargo y el Munamar. Y era una línea regular entre Nueva York y Antilla. Aquí llegaron a haber 3 barcos atracados trabajando continuamente y los 3 almacenes simultáneamente. Y se pagaba diario. Y a las 5, cuando usted venía de allá del muelle, ya estaba cobrando su plata todos los días. Aquí no era que no había dinero, que no se pagó. Eso nunca pasó aquí. Nunca, nunca, nunca. Aquí se pagó al tintín de las figuras. Y billetes que valían $1, valía igual que pesos cubanos. Cuando venía barco aquí era una fiesta constante. Porque bueno, prácticamente el pueblo vivía del puerto. Fue uno de los primeros lugares en Cuba en que hubo un consulado norteamericano, que ahí está, donde hoy ocupa el Banco de Oriente. Y eso era por la importancia que tenía Antilla y el movimiento que tenía en esa época. El ferrocarril de Cuba tenían 5 estaciones especiales, que era Santa Clara, Camagüey, Morón, Santiago de Cuba y Antilla. Aquí uno daba la vida porque los barcos venían y yo no sé si te hayan oído hablar del pronto despacho. Un barco que venía a buscar X cantidad de sacos de azúcar que se le calculaba una semana, 5 días. Los trabajadores azucareros conjuntamente con nosotros dando carrera y poniéndole azúcar ahí en el muelle, lo hacían en 2 días y 2 días y medio. A los azucareros le pagaban a nosotros no, nosotros lo que nos pagaba era el orgullo de hacer eso, de ser buenos en eso, de tener un trabajo aquí que era referencia nacional. Entraban y salían 6 trenes de viajeros. Salían 2 trenes diarios para La Habana. Los viajes por tren eran con litera, condiciones que tú llegabas, apartabas una litera de ese pan y te acostabas hasta que llegaba a La Habana. Había servicio de buffet, de almuerzo y comida para los usuarios del tren. Mandaba pescado para La Habana diariamente en el tren de viajeros por expreso. De aquí de Antilla llegó a salir un coche motor denominado Buc, que le decían la estrella de plata porque era plateado. Y en 9 horas estaba en La Habana. Había un movimiento grandísimo. Yo siempre recuerdo que yo viajé todos esos años en el ferrocarril y yo les decía, yo nunca tuve que llamar para preguntar si el tren salía. Jamás. Yo creo que en pocas palabras no te puedo
decir todo lo que se aquí, porque fíjate que yo tengo ya 23 años de jubilado y todavía sueño con el ferrocarril. Fíjate. Que el pueblo de Antilla está bañado por las aguas de la bahía de Nipe. Esto es muy importante. Ellos se sienten custodios de esas aguas. Y Cayo Morales, por donde apareció, está muy cerca del poblado de Antilla, donde fue encontrada la imagen de la Virgen de la Caridad. Que posteriormente pasó a llamarse Virgen de la Caridad del Cobre, porque la llevaron para el cobre en Santiago de Cuba, pero que fue en estas aguas. El pueblo quiere expresar su fe, el pueblo quiere vivir su fe, el pueblo quiere manifestar su amor a la Virgen y le construyen lo que se conoce como la ermita de la Virgen de la Caridad por allá por la década del 50. La ermita fue hecha por un patronato de los trabajadores del puerto. Muchas cuestaciones populares se hicieron, muchas cuestaciones. El pueblo cooperó económicamente, respondió con bastante religiosidad. Mandaron a hacer la Virgen, a esculpirla, que la hizo Rita Longa, fue la que hizo esa Virgen. Esa no fue donada por Marta ni por nadie del gobierno, fue el patronato del puerto. Fueron los obreros portuarios porque querían buscar también un lugar que la Virgen lo mirara a ellos, mirara al mar y los protegiera cuando estaban trabajando. Estaba el Hotel Antilla, el Hotel Comercio que está allá en la esquina. Y el Hotel La Gallega, que tenía 2 edificios. Había buenos negocios. Había planta de hielo, había panadería cantidad, carro, máquina. Habían comercios que te vendían de todo lo que tú quisieras, desde un gancho de pelo hasta un refrigerador. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiendas de ropa. Ferretería inmensa, que ahí había lo que tú fueras a buscar, ahí no te decían que no había. Ahí había de todo. Bueno, el comercio era bueno, todo el comercio de Antilla era bueno. No era un comercio fracasado. Había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 tiendas de víveres. Si aquí todo lo había. Agencia de la cerveza Cristal, la Tropical, la gente de Baturro, que eran los de la TUI. El Baturro, los Parados, el Boulevard, esos 3 cafés aquí y uno por allá atrás, 4 cafés. 17 bares, que todos los bares tenían vitrola y aquello era un encanto. Aquí habían 3 lanchas de pasaje
a dar el viaje ese que yo digo a Nicaro, Puerto, el Central Guatemala, y había una que iba, dormía allá. Cuando esta iba de aquí para allá, ya esta venía el otro día a las 4 de la tarde con la gente. Del Hotel Comercio salía todos los días a las 2:30 la ruta de guagua Santiago-Habana, muy confortable. Nosotros nacimos en la colonia española de Santiago de Cuba y mi papá trajo a mi mamá cuando mi hermana nació en el año 51, yo lo recuerdo muy bien, la trajo en avión. Allí donde estaba la farmacia allá abajo, estaba Maranje, que tenía una oficina y era el que vendía los pasajes, el agente de Cubana. Aquí había un aeropuerto que recibían 2 aviones a la semana. También venía un avión de Estados Unidos, no era diario, era cada 2 días, un avión con artistas y gente de plata, y acuartizaba ahí en el mar, y venían para ahí, para donde estaba el taller de madera, había un muelle grande, y arriba del muelle había un edificio de madera muy bonito, y ahí se desmontaba, venía el avión, se desmontaba la gente. Procedía de la América del Norte, Antilla, América del Sur. Aquí se detuvieron para merendar y esperar a que se hiciera el movimiento de los pasajeros, artistas muy renombrados, por ejemplo, Clark Gable, que las personas lo conocieron, entre otros que yo recuerdo. Aquí hubo un gran movimiento en ese sentido porque venían muchas personas también de otros lugares del país a tomar ese avión para los diferentes lugares de la América. Cuando yo tenía 11 años, llegó un avión aquí de 12 motores. El Dornier era alemán y tenía 11 años cuando él llegó en el 1931. Y ese avión se tiró ahí, dio la vuelta por aquí y vino a parar aquí adelante del ferrocarril. Porque donde lo único que se pudo tirar en Cuba fue aquí en la Bahía de Nipe, que tenía tensión para él tirarse y después levantarse. Y mi papá me montó en una cayuca a mí y a mis hermanos y fuimos a verlo. Y eso fue maravilloso, el pueblo entero, 1 millón de gente había. Porque ya te digo que era el mejor municipio que tenía Cuba, era este. El pueblo de Antilla es cristiano por naturaleza y devoto de la Virgen de Caridad como lo es el pueblo de Cuba. Los domingos nosotros íbamos, el paseo de nosotros, de toda la juventud y de los viejos y todo, era ir allá a la ermita a verla, porque aquello se llenaba de gente, de llevarle flores. Allí todas las personas que querían podían pasar a verla, a pedirle, a entregarle sus ofrendas. Yo siempre iba con mis hijos a la ermita, tengo fotos de la ermita con mis hijos. Fue muy reverenciado, promesas pagadas allí, muy visitadas, sí. Los enamorados, incluyéndome a mí, íbamos allí con la novia y aprovechábamos que enfrente estaba, donde está ahora la oficina de Mambisa, en el mismo litoral, estaba una institución de recreo del mar, amigos del mar,
Y nosotros después visitábamos ambas cosas, los Amigos del Mar y la ermita. La ermita no se quedaba sin nuestra visita. Siempre habían personas allí, sobre todo los domingos. Sí, cómo no. Aquello fue muy bien acogido por la población antillana. Era algo de paz, de sosiego, algo que no se puede expresar con palabras, sino sentirlo como lo siente uno. Existían aquí, en aquel momento, academias de música, academias de piano donde yo tengo aquí unas fotos de mi primera profesora, que fue Marina Sánchez, de la Academia Hubert de Blanc, que era una academia, era una filial de la Hubert de Blanc en La Habana. En esa academia estudié desde la preparatoria hasta que terminé el piano. Esas academias en aquel tiempo tenían la posibilidad o se interesaban por el desarrollo cultural del municipio. Y entonces siempre había un motivo para hacer actos y veladas conmemorativas. Aquí yo tengo un recordatorio de un periódico local de aquella época, del Sol, donde las academias aportaban la parte cultural a una graduación que hubo en el año 53, donde yo aparezco ahí participando en el programa ya cultural, tocando una sonatina ahí, cuando apenas tenía 10 años. Mi padre tocaba violín y piano. Mis tías todas tocaban piano. Mi abuelo era un luthier, él fabricaba guitarras, violines, mandolinas, instrumentos musicales aquí en Antilla. Se daban actividades también con la Orquesta Brisas de Nipe, que en aquel momento también era la orquesta insigne de nuestro municipio. La Orquesta Brisas de Nipe fue fundada en el año 1937. Esta orquesta salió de la infancia, ¿no? Salió de los muchachos que estaban estudiando, mi papá, Aristarco, bueno, todo eso. Y llegó a ser una orquesta formada por 20 integrantes. Esta orquesta era netamente de músicos de aquí del municipio. Una orquesta formada por 5 saxofones, 4 trompetas, percusión y bueno, lo que es una llamada, piano y todo, ¿no? Los músicos estábamos orgullosos de ser antillanos, puesto que el pueblo nos aclamaba, nos buscaba. Y cada vez que se hacía una actividad, pues la orquesta era la que ponía la música. Teníamos un buen arraigo dentro de este pueblo. En aquel momento éramos algo como un símbolo de Antilla. Había amor por aprender, amor por desarrollar músicos y amor para trabajar. A pesar de ser un municipio pequeño, casi de 4.000 habitantes, lo que era la zona urbana, había mucha influencia cultural, porque en el cine, teatro, Aguirre, el dueño era Santiago Hernández, él tenía 16 cines en Cuba, y el circuito, la administración estaba aquí. Ese hombre era maravilloso, ese hombre, las películas que venían aquí eran especialmente para aquí primero que en ningún lado. Lo que el viento se llevó, que fue una película famosa, donde primero se pasó en Cuba fue aquí. Ahí al cine venían también personalidades de extranjeras, como por ejemplo Pedrito Rico, Libertad Lamarque. O sea que nosotros teníamos la posibilidad aquí de entrar en contacto con esas personalidades de la cultura, tanto nacionales como internacionales, porque también venían con frecuencia compañías del teatro musical. La Nipe Film fue un fenómeno, pudiéramos decir, cultural, en la década del 50. Y nosotros comenzamos a hacer el cineclub, que en realidad era cine taller. Fue en el año
en el 1952. Ya en el 55 comenzamos la inquietud de hacer algo, de filmar algo. Hicimos 6 películas en pequeño formato. Películas de 5 minutos, 10 minutos, sin ninguna pretensión artística, sino más bien con un cine experimental. Hicimos una agencia publicitaria. A los comerciantes que habían aquí nosotros les filmamos pequeños cortos publicitarios. Se hacían las fiestas en las sociedades de recreo, que habían más de una. Estaba la de las personas blancas, que era el Unión Club, donde hoy radica la Casa de Cultura. Existía también 2 sociedades de personas de color. Los bailes en el club, eso era terrible. Eran bailes buenos. Y ahí había de todo. Había un narco. Y del club, que era del club, de nosotros, del Unión Club. Y ahí habían 2 piscinas, en la Patana. Ahí había un club bello. Eso lo hicimos nosotros, se llamaba Antilla Social Club. Eso no lo hicieron ellos. Todos los días de la semana concurrían a la gente allá al parque y se sentaban a conversar, habían retretas. La retreta era que tocaban en el parque y tú paseabas por dentro del parque, no por fuera, como ahora la gente apenas va por dentro del parque. Y se llenaba, los sábados y los domingos se llenaba. Bueno, aquí los sábados y los domingos eran días de fiesta. Los carnavales anteriormente antillanos eran los famosos carnavales antillanos en la década del 50, que era comparado con lo de Santiago. Con sus propios medios se hacían lo que se llamaban las tómbolas, que son las verbenas, y entonces con la misma población propiciaba la recaudación para las orquestas y las diferentes actividades que se daban en cada una de las zonas. Habían una competencia, pero era todo un movimiento de pueblo con el deseo de disfrutar, de pasar un rato agradable. Y venían muchas carrozas lindas. Aquí se hizo una carroza una vez en esta calle, mi mamá le decía en esta calle, que no se veía el cielo, de tanta, que lo cubrieron así con flores, todo rayaba. Y entonces sacaron una carroza brasileña, vestida de brasileña, la gente tocando, vino Chepín, Mecerón, bueno, vinieron miles de orquestas aquí a ese carnaval. Esa calle que tú ves, toda esa calle, se hicieron a base de verbena. Esa de ahí, la de allá, todo. No, nadie, ningún gobierno hizo nada de eso. Antilla surgió y creció con la ilusión de llegar a ser una gran ciudad. Pero el progreso no solo dependía de su pueblo laborioso. Como parte inseparable de Cuba, también sufría diferencias sociales, injusticia y un considerable deterioro en las instituciones públicas. La prosperidad del pueblo estaba condicionada por los intereses de grandes compañías extranjeras asentadas en la zona. Por otro lado, políticos incapaces y corruptos que se suceden en el poder no cumplen las promesas de su campaña, y esto causaba parálisis y retroceso en el desarrollo de la comunidad. A pesar de todo eso, en la vecindad creció un sano orgullo de comarca, mientras se mantenía la lucha constante por las transformaciones y la prosperidad. Marchando, vamos hacia un ideal, sabiendo que hemos de triunfar, en aras de paz y prosperidad, lucharemos todos por la libertad. Adelante, cubanos, que Cuba premiará nuestro heroísmo, pues somos
Para nosotros los humildes y para los humildes fue una cosa especial. La revolución fue una vida. Estudio, trabajo, fusil, lápiz, ardilla, manual, alfabetizar, venceremos. Y gracias a la revolución estamos aquí haciendo la historia. Los cambios son vertiginosos. Se va desmontando un orden y se establece otro. Las compañías extranjeras son intervenidas. La educación y la salud pasan a ser universales y gratuitas. En Antilla surgen escuelas, se concluye el hospital, se termina de instalar el acueducto, se reparan y asfaltan calles. Son tiempos de gran esperanza, donde las ilusiones mandan y el entusiasmo lo va justificando todo. Al principio de los años 60, 60 y pico, vino un comisionado aquí en Antilla de apellido o de nombre Quinciano, que parece que no quería que hubiese nada de eso y mandó a destruir a la ermita de la Virgen de la Caridad y la mandó a tirar allí al agua en el espigón. Eso fue algo que el pueblo de Antilla era como si le hubieran enterrado un puñal en el pecho. Y lo que había allí fue un desastre. Allí no quedaba nada. Allí estaban las cabillas retorcidas, todo en el suelo, todo hecho añicos, y la imagen de la Virgen botada en el mar frente a la oficina de Mambisa, al mar, en una profundidad como de 3 pies más o menos. Ahí estaba ella, se veía desde arriba la Virgen tirada al mar. Sentí mucho cuando fue un salvajismo, se puede decir, cuando ese señor cogió el bulldozer ese y la arrastró como si hubiese sido un montón de piedra y lo tiró al mar. No hubo reacción por las condiciones que imperaban, ¿verdad? Había que tener cuidado con las reacciones, pero todo el mundo se consternó. Sí, cómo no, sobre todo las personas decentes, las personas amantes de todo aquello tan bonito y tan sagrado, ¿verdad? Se consternaron muy seriamente. Entonces Manolo Rodríguez, un hombre viejo de Antilla, religioso, la buscó, la rescató y se la llevó para su casa. Y él le dijo a la esposa, si yo muero cuando ustedes se muden para Holguín, ustedes se la entregan a la iglesia, pero con la condición que si alguna vez vuelven a hacer la ermita, es del pueblo de Antilla, no es de la iglesia. La juega con el poquillo, el agua, el movimiento del agua cagadito eso. ¿Llamándote? Ya. A ver aquí.
La ermita de la Virgen de la Caridad desapareció. Problemas, conflictos, incertidumbres, incomprensiones, pero no desapareció del corazón del antillano. Eso, vaya, es algo que hay que vivirlo. Que dice la gente que Antilla está así como está ahora por lo que le hicieron a la Virgen. Bueno, eso pertenece al gran misterio, porque los grandes misterios existen, ¿verdad? Y yo creo que sí, yo creo que aquello ha tenido repercusiones en el más acá y yo creo que también mucho en el más allá. El pueblo se afligió porque decía que hasta que esa ermita no la volvieran a poner en su lugar y a su Virgen, iban a haber una serie de eventos en perjuicio al municipio. Y tan es así que no sé si será verdad o será mentira, pero el caso es que desde que eso sucedió, en lugar de Antilla ir hacia adelante en progreso, ha ido al contrario, ha ido en retroceso. Como de 50 barcos anuales que venían para exportación de azúcar, prácticamente llegó un año, que no puedo precisar ahora, donde nada más que vinieron 2 y otros 1, y para eso era para el Programa Mundial de Alimentos. Se llevaron todas las consignatarias esas, acabaron con los almacenes, se llevaron los talleres, se llevaron la mayoría de los trenes, bueno, se llevaron todos los trenes, sea por una cosa, sea por otra. Aquí no entra nada. Bueno, mira lo que es Antilla. Antilla nace del ferrocarril, Antilla nace del puerto, y ahora no tener ninguno de los dos, ¿cómo podremos sentirlo?
yo conocí este pueblo, era lindo. La gente nos llevábamos tan bien, con tanto amor, con tanto cariño. No sé por qué ha dado ese cambio. Después lo abandonado que está el pueblo. Antes yo no veía esas cosas, sinceramente. Pero hoy nadie quiere trabajar. Entonces todo está feo, acabado. Si se rompe ese cuadro, no intentan arreglarlo, sino acabarlo de romper. No es así la vida. Antes no era así. Yo se lo digo, que las personas mayores que vivimos la etapa que vivimos, estamos viviendo la de ahora, no hace mucho daño. Anteriormente, la bahía se adjudicaba a Antilla. Ahora con la cuestión de la toponimia y las cuestiones dicen que pertenece a Mayarí porque tiene más territorio. Yo recuerdo que todo lo que era marino, estaba radicado donde existía la capitanía del puerto, que donde siempre existió y ha existido, está en Antilla. Nos pueden casi oír desde allá. Pero bueno, ahora, como todo cambia, y la revolución es cambio. Bueno, la gente siempre dice que por haber quitado la ermita, este pueblo está así, pero yo no pienso que eso sea así. Eso son cosas de Dios, que Dios dispone y eso. Pero de creer de que porque tiraron la ermita, no. Creemos, tenemos nuestra creencia, que respetamos. Pero no con esa de que porque quitaron eso va a no haber nada. No creo en el castigo de la Virgen. Una madre no castiga. No creo en el castigo de Dios tampoco. Dios no castiga. Nos castigamos los hombres con nuestros modos de pensar. Yo pienso que es más fácil más económico, traer un barco a descargar, digamos lo que trae para la provincia de Holguín, aquí, que descargarlo en La Habana y traer la mercancía para acá. Yo no sé si habrán hecho esos cálculos maravillosos. Bueno, yo quisiera plantear la mejoría del pueblo y la sociedad antillana. Uno sabe lo que uno siente. Y eso yo creo que cada antillano lo llevamos dentro. Siempre las despedidas son difíciles. Aquí quedan los ecos de mi infancia y de mi primera juventud. Aquí en Antilla están mis seres más queridos, los que ya no viven físicamente y los que aún permanecen. Mi pueblo ha perdido brillo de su pasado y eso me duele comprobarlo. Después de 50 años de espera, llegan rumores de que el gobierno y la Iglesia Católica trabajan para restablecer la ermita de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, donde volverá a lucir la imagen original, aquella que un día de difícil memoria fue rescatada de las aguas de la bahía. Ya sé, eso puede no ser más que un símbolo. A mí me gusta pensar que es el comienzo de algo más grande para Antilla, para este pueblo de donde nunca me he ido del todo, el lugar a donde siempre quiero volver. Mi barca está navegando por las olas, ella quiere volar, cruzando por mar abierto.
aunque venga una cruel tempestad, mi barca está navegando.